Hola a todos y bienvenidos a este video. En esta ocasión pues voy a ilustrar un procedimiento tomado de Jack McCormack, diseño de concreto reforzado, eh, para diseñar un sistema de entrepiso, o sea, una losa de entrepiso. Entonces este es el sistema, o sea, esto se repite muchas veces. No hay necesidad de establecer cuántas, y entonces lo que nos dan, nos dicen es diseñar usando vigas T, o sea, este sistema utilizando vigas T. El momento por carga muerta es este que hay allí, y el momento por carga viva está, debe utilizarse concreto de 21 megapascales, acero de 420, y la luz entre apoyos, o sea, en este sentido, en el sentido de perpendicular al papel, es de 5.50 metros. Las dimensiones pues están aquí dadas, seguramente obedecen pues al proyecto arquitectónico. Entonces lo que se trata ahora pues es de calcular la cantidad de acero para esas dimensiones. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular un B efectivo. Digamos que primero B efectivo. Cuando se habla de efectivo, pues se refiere a un ancho efectivo acá de la aleta. Pues como debe diseñarse como una viga T, pues hay que tomar esa viga T, pero para eso se escoge un ancho efectivo de esta aleta. Ese es el B efectivo. Entonces el ACI nos da tres opciones. Una es la longitud entre apoyos sobre 4. Como esa longitud es 5.5 metros, o sea 5.500 milímetros, lo dividimos entre 4, nos da 1.375 milímetros. Entonces esa es una opción. De las tres opciones que voy a mostrar, pues se toma la menor. La otra es 16 veces la altura de esta placa, que aquí es 75, más el ancho, este B sub W, que es 380. Entonces en este caso aquí se obtiene 1580 milímetros. Y el tercero pues es la luz libre, 1450, más el ancho de las viguetas, o sea 380. Entonces aquí se obtiene que es 1830. Y de esos tres valores pues se toma el menor. Luego se adopta como B efectivo este valor, desde 1375. Una vez hecho eso, podemos calcular ahora el área de concreto en compresión, pero antes también podemos como segundo calcular MN, porque lo vamos a necesitar. Entonces el momento nominal, o sea resistente de esa viga, y para eso debemos suponer phi igual 0,9, o sea el phi de flexión 0,9. Recordemos que phi mn se iguala al momento último, es decir que mn será el momento último dividido entre ese phi. Por eso se supone un valor, en este caso por lo general o lo normal es suponer 0,9. Para calcular el momento último pues usamos las cargas. Entonces ese momento último es igual a 1.2 veces el momento por carga muerta, que es 271, más 1.6 veces el momento por carga viva, que es 576.
de acá se obtiene que ese momento es 1200, perdón, 1246.8 kilonewton por metro. Por lo tanto, Mn será este valor dividido entre 0,9, lo que nos da 1385.3 kilonewton por metro. Ahora sí, podemos intentar calcular la cantidad de acero. Entonces, tercero, calcular a su S. Entonces, para calcular a su S, utilizamos a su S. Entonces, utilizamos la expresión pues a su S por Fy, factor de D menos A medios, es lo normal, pero en este caso vamos a usar Z. ¿Por qué? Porque no conocemos ese A medios o ese valor de A. Y esto pues igual a Mn. De aquí entonces ese A su S va a ser igual al momento nominal dividido entre Fy por Z o Z por Fy. Entonces, bueno, hasta ahí. Recuerden que ese Z pues es brazo de palanca, D menos A medios. O sea, la distancia entre la fuerza de compresión y la fuerza de tensión. Entonces, bueno, el ACI nos da dos opciones para obtener este valor inicial de Z o para empezar a utilizar un valor inicial de Z. Entonces, la primera opción es que ese Z es 0.9 D. En este caso, D tenemos acá es 610 milímetros desde arriba hasta el centroide del acero. Entonces es el 90% de 610. Así se obtiene que es 549 milímetros. Y la otra opción pues es D menos HF medios, donde HF pues es la altura de la flange, o sea, esta altura, este espesor de la placa, que es 75. Entonces sería 610 menos 75 medios, y allí pues se obtiene que es 572.5 milímetros. De estos dos valores se toma el mayor. Entonces se calcula esa cantidad de acero con el mayor, que en este caso pues es este. ¿De acuerdo? Entonces ya reemplazamos ese valor de Z, porque esto pues es Z, ese valor de Z acá en esta expresión. Entonces al reemplazar obtenemos que A su S será igual, el momento está aquí, 1385.3 kilonewton por metro. Entonces podemos escribir 1385.3 por 10 a la 6, 1000 de kilonewton y 1000 de metros a milímetros. Entonces aquí sería newton por milímetro. Y lo dividimos entre 400 megapascales, 420, que es lo que nos da el problema, megapascales, o sea, newton sobre milímetro cuadrado, por el Z recién calculado, que son 572.5 milímetros, y ahí pues se obtiene que eso es 5760 milímetros cuadrados. Entonces, teniendo este valor, ahora sí vamos a calcular el valor de A, o sea, del bloque de compresiones. O sea, para esto pues hay que saber ya o haber pasado los temas de ecuaciones
utilizadas en el método de resistencia última, si no pues resulta bastante difícil. Pero bueno, cuando hablo del bloque de compresiones, ahorita explicamos, o me refiero a esto acá. Entonces aquí en este efectivo tenemos un bloque de compresión, es un área que está en compresión acá. Entonces vamos a calcular esa cantidad de área que está en compresión. Entonces para eso pues se utiliza la ecuación respectiva, y en este caso pues siempre que tenemos secciones no rectangulares decimos área de concreto, o calculamos un área de concreto que es B por A, y es igual pues a su S por FY sobre 0.85 F'C. Pues con esta expresión calculamos el área de concreto, y a partir de ahí sabemos qué tanta área está en compresión o no. Entonces reemplazando tenemos que área de concreto es igual a su S, el recién calculado, 5760 por 420 sobre 0.85 por 21. Entonces esa área nos da 135.530 milímetros cuadrados. Es decir, el área de compresión que les señalé tiene esa cantidad. Voy a dibujarla acá aparte. Entonces fíjense, tengo el B efectivo, ¿sí? B efectivo, aquí el patín o la vigueta. Entonces tenemos esta viga T, pero este acá es el B efectivo. Entonces allí hay un área que está en compresiones. Voy a tratar de sombrearla de manera aproximada porque no sé exactamente cuánto es. Ya tengo una idea. ¿Con qué? Con esta área en compresión. Entonces observen que esto es 75 milímetros. Y acá este es 1375 milímetros, que es el B efectivo que se calculó allá arriba. Entonces tenemos el área en compresión esta, y el área del patín o de este es 1375 por 75. Entonces aquí podemos decir área del patín es igual 1375 por 75 igual a 103.125 milímetros cuadrados. Entonces fíjense que esta área del patín es menor al área en compresión. Eso quiere decir que el área de compresión se extiende una cantidad mayor hacia abajo. ¿Qué tanta cantidad? Pues hay que encontrarla. Digamos que viene hasta aquí. Entonces acabo de allí. Entonces este valor hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo se calcula ese valor? Pues se restan las dos áreas en compresión, y esa diferencia dividido entre 380, que es este ancho, me va a dar esta altura. Entonces esa diferencia es 32.405. Entonces 32.405 dividido entre 380, eso nos da 85.28. Este es este valor, 85.28 milímetros. Entonces repito, restamos el área en compresión 135 menos 103, queda este 32.000, y lo dividimos entre 380 y obtenemos pues ese valor. Todo esto es con el fin pues de encontrar el valor real de Z, ¿no? Entonces ahora pues tenemos que calcular ese
centroide de compresiones. Entonces voy a tomar a partir de aquí, acá, a encontrar ese Y de compresiones, digamos que es acá, en algún punto. Entonces ahí aplicamos simplemente la estática. Entonces por estática sabemos que el área total por su centroide, y el área total es 135.530, es toda esta área sombreada por su centroide, que lo acabo de dibujar allí como Y barra, debe ser igual a cada área por su centroide. Entonces al área del patín, que es 75, que es 103.125, por el centroide, que es la mitad, medio desde acá arriba hacia abajo, es la mitad de este 75, que es 37.5, más ahora el área, esta área pequeña rectangular, de 85.28 por 380, o sea 34.205, por el centroide, que será 75 más la mitad de 85.28, eso es 117.64. Desde ahí se obtiene ese centroide. Pero no olviden, ¿no?, esta área pequeña, que es la resta que ya teníamos de estas dos, por el centroide, que es esta altura más la mitad de este 85.28. Así las cosas, pues este Y nos da 56.66 milímetros. Y este valor de Y ya es el que nos sirve para hacer un tanteo de Z, el primer tanteo de Z. Si al Z nos hace proporcionar una cantidad de ceros similar, pues hasta ahí terminamos, y no hay que seguir realizando ciclos y ciclos hasta terminar, hasta que se parezcan bastante. Entonces sigamos. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, como decía, pues se calcula ese valor de Y, 56.66, y entonces ahora recalculamos el valor de Z, o lo revisamos, como se quiera decir. Entonces decimos ahora revisar Z. Revisar Z. Entonces ahora este Z va a ser igual. Recuerden que es el brazo de palanca. Entonces podemos decir que es igual a D menos el Y barra. ¿Qué es lo que se hace? Pues cuando se diseñan secciones no rectangulares. Entonces D, pues ya lo tenemos, estaba dado que es 610 milímetros, menos el Y recién calculado, que es 56.66. Entonces aquí obtenemos que Z es 553.3 milímetros. Entonces observemos que el Z anterior que se había tomado era de 572. Aquí está. Entonces ya disminuyó a 553.3. Entonces con ese valor de Z calculamos nuevamente a su S. Entonces recuerden que ese a su S es el momento nominal, 1385.3 por 10 a la 6 newton por milímetro. Eso lo dividimos entre 420 megapascales, y por este Z calculado ahora, 553.3. entonces esto nos da 5.900
59.5 milímetros cuadrados. Entonces tenemos una nueva cantidad de acero. La primera que nos había dado era 5760, como se ve acá. Ahora ya tenemos esa nueva, es un poco mayor, y con esta calculamos ahora el área de concreto. Área de concreto nuevamente. Entonces con este A sub S por FY, entonces 5959.5 por 420 dividido entre 0.85 F'C. Entonces ya tenemos una nueva área de concreto que nos da 140.223.5. Entonces observen que esta área de concreto da mayor a la que habíamos obtenido antes, que era de 135.000. Es decir, tenemos ahora un área de concreto en compresión mayor. Entonces nuevamente voy a dibujar acá la sección, solo por ilustrar, para que quede más claro. Recordemos que estos son 75 milímetros y el B efectivo 1375, ese no cambia, y que esa área del patín nos daba, era multiplicar estos dos valores, área del patín nos daba 103.123 milímetros cuadrados. Entonces al restar estos dos y dividir entre este ancho, que es 380, entonces nos da esta altura adicional de compresión. Vuelvo a medir, entonces me refiero a una altura adicional acá que nos da para completar esta área en compresiones y poder recalcular el centroide. ¿De acuerdo? Entonces este 103 restado de 140, pues da 37.000, pues da 37.098.5, lo dividimos entre 380 milímetros y obtenemos 97.63 milímetros, que es este 97.63 milímetros. Y nuevamente calculamos, o sea, estos son ciclos y ciclos. Entonces ahora calculamos la posición del centroide, llevar desde acá arriba. Entonces vamos a encontrar acá el centroide. Entonces nuevamente por estática, Y por el área total, que ahora es 140, 223.5 es igual al área del patín, 103.123 por la mitad de 75, que es 37.5, más el área esta pequeña, que son 37.098,5 por 75 más la mitad de 97.63, y eso da 123.8, obteniéndose entonces una posición del centroide Y igual a 60.33 milímetros. Entonces observen que este Y de ahora es ligeramente mayor al obtenido acá anteriormente. Entonces otra vez revisamos Z. Entonces decimos acá revisar Z. Entonces ese Z va a ser igual otra vez a D menos este Y. Entonces 610 menos 60.33 y obtenemos que es 549.67 milímetros.
67. Entonces observen, 549 ya está más cerca a 553. ¿Sí? Nuevamente con las mismas expresiones calculamos a su S. Entonces calcular a su S. Entonces utilizan la misma expresión que está ahí arriba y nos da que eso es 5.999.3 milímetros cuadrados. ¿Sí? También recalculamos el área de concreto. Entonces esa área de concreto de compresión da 141.159.3 milímetros cuadrados. Entonces utilizando esta expresión, ¿no? Y nuevamente calculamos el Y. Entonces ahora vamos a obtener un Y. Hacemos este mismo procedimiento, calculamos este otro Y y ahora obtenemos que ese Y es 61.1 milímetros. Entonces observen que ya están bastante cercanos. Entonces podríamos terminar allí el ciclo, fíjense, ya están bastante cercanos entre ellos, o hacer un ciclo adicional. Entonces ya es la precisión que cada cual quiera hacer en los cálculos, o si bien pues se hace una hoja de Excel, y esto es muy rápido con una hoja de Excel, pero bueno, es importante ilustrarlo. Si queremos revisamos nuevamente Z. Entonces ahora Z va a ser igual a 610 menos 61.10 y se obtiene que es 548.9 milímetros. Con ese Z pues otra vez a su S, entonces da 6.008 milímetros cuadrados de acero y un área en compresión de 141.354,3 milímetros cuadrados y nuevamente Y, el Y barra 61.2 y ya es bastante cercano. Entonces yo creo que ya ese sería el último intento. Ya este Y es bastante cercano a este. Entonces como son prácticamente iguales, entonces allí terminamos de hacer ciclos y dejamos como acero teórico o requerido. Entonces terminamos los ciclos y decimos a su S requerido. Entonces tenemos 6008, ¿sí? Que podemos tomar como sea su S requerido igual a 6.008 milímetros cuadrados y a su S suministrado. Vamos a las tablas de cantidades de acero que traen los libros, generalmente los apéndices. Entonces voy a suministrar 6, número 36, que tienen un área de 6.036 milímetros cuadrados. Entonces fíjense que uno a veces refina mucho los cálculos y después le toca hacer estas aproximaciones. Entonces no tiene mucho sentido a veces refinar tanto. Pero bueno, para estar tranquilos se hace. Y ya con esto tendríamos pues el diseño definitivo, digamos diseño final o definitivo. Entonces ya este diseño pues me va a dar las dimensiones, el B efectivo que ya conocemos, esto acá, entonces esto sería 75
milímetros. Este B de acá sería 1375 milímetros, y acá, para que nos quepan esas 6, porque no podemos poner 6 en ese ancho tan pequeño, pues colocamos dos líneas con todo y normal. La separación entre barras, entre líneas, pues es 1 pulgada o 25 milímetros, ¿sí? Y la separación entre barras también 25 milímetros o 1 pulgada. Entonces aquí tenemos 380, acá pues 6, número 36 en sistema internacional, ¿no? Y pues esta altura de 610 hasta el centroide de los aceros, hasta acá, milímetros, ¿sí? Recubrimiento y demás, pues allí va a darse recubrimiento. Generalmente, si es una losa interior, en el sistema internacional se admiten 20 milímetros, pero pues es mejor dar un poco más, ¿no? Yo inicialmente le he colocado 40. Aquí ya lo que podemos hacer finalmente es chequear phi. ¿Por qué phi? Porque supusimos que era phi igual 0,9. O sea que tenemos ductilidad. ¿De acuerdo? Entonces, observen que para esa revisión necesitamos el valor de A. Entonces el valor de A pues tiene que ser este 75 milímetros más el último valor de esta otra parte rectangular, que aquí era 97, pero al usar este nos da que es 100.69. Entonces miremos cómo se chequearía phi. Entonces A será igual, empecemos acá, será igual a 75 más, para este 61.20, perdón, para este 141.141.354 menos el 103.123, que es esta área, nos da una altura ahí de 100.69. Entonces ese A da 175.7 milímetros. Luego el valor de C, que es A sobre beta 1, recuerden que beta 1 es 0,85, entonces da 206.7 milímetros. Ese es el valor de C, no olviden. A sobre beta 1, que es 0,85 para concretos normales. Hecho eso, pues calculamos el E sub T, que es el que nos define si la viga es dúctil o no. Entonces ese, recuerden que es D menos C, entonces aquí D 610 menos C, que lo acabamos de calcular, sobre C, por la deformación unitaria del concreto en el momento de la falla. Y pues esto acá obtenemos que es 0.0058, que es mayor que 0.005. entonces phi ok. ¿Por qué? Pues porque es el que usamos, que es de 0,9. También podemos, si queremos calcular, revisar el porcentaje de acero que sea superior al mínimo. Entonces seguiría una segunda revisión. Entonces decimos A su S mínimo. Entonces el mínimo, pues para esta calidad de acero es 0.0033 por, entonces B por D. Entonces B es 380, que es este, y D, que sabemos que es 610. Y esto nos da una cantidad de 0 de 764.94
milímetros cuadrados. Entonces, ok, también, ¿por qué? Porque esto es mucho menor que el acero suministrado, que es 6036 milímetros cuadrados. Entonces, ok, también, ¿no? Y pues también podemos chequear este B mínimo de 380, que tengo un video en el chequeo de B mínimo o cálculo de B mínimo. Y bueno, eso sería todo el procedimiento. Recuerden, pues lo interesante de esta exposición es que se caiga en cuenta de cómo realizar una tabla de Excel para hacer estos diseños, que también se puede. Entonces, gracias por ver el video y hasta la próxima.